Bueno, Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, excelente, con esta primavera ya avanzadísima, acercándonos al verano y al fin de año y a las fiestas. Qué bárbaro, se va este terrible, este raro, este extrañísimo 2020. Bien, pero antes de eso, bueno, saludemos también a nuestros oyentes, queridos videntes, ¿cómo se diría? Video Sería radio espectadores, escucha, claro, radio porque no es escuchas, solamente que lo escuchan, lo están viendo. claro. Saludemos a los videntes. Bueno, Telespectadores, pero es una no cosa es extraña, sí, sí. Zoom espectadores, saludemos a nuestros Zoom espectadores, Pero vos lo tenés servido, saludá a los prosumidores que están del otro lado. prosumidores cristianos, sí, que están Claro. queriendo dejar de ser consumidores y empezar a producir contenido. Así que bueno, bienvenidos a todos y también a todos aquellos creyentes que quieren aprender a pensar y a todos aquellos pensadores que quieren creer. Así que estamos acá en Exactamente, muy esa bueno. tarea que con Guille, mi compañero de cristianos presumidores, aunque él tiene otro espacio, con Compañeros otro de batalla. nombre. Claro, nosotros lo llamamos, mira, en la brecha llamamos este espacio, la carpeta que tenemos en nuestro canal, porque pensamos que hay que dar batalla en todos los frentes y también en el frente tecnológico y en las plataformas y en las redes sociales, así que nos aplicamos de firme a dar batalla y a no retroceder bajo ningún concepto. Exactamente. Así que bueno, hoy tenemos un programa que está preparado para presentarles temas sobre heresiología. Así que nosotros somos Ujú. así, vamos tirando info copada, pero vamos a tirarla de una forma organizada, sistematizada. Estamos tratando de hacerlo muy pedagógico, pero también lleno de contenido. Y actualizado, Ujú. porque nos suele pasar que cuando cursamos instituto, en los institutos bíblicos, nos traen por ahí información y literatura que son viejísimas. Entonces, a veces leer la narrativa, la misma narrativa, leerla a la luz de la palabra, también hay que hacer una actualización de eso. Porque nosotros tenemos ahora, no sé, otro contexto que nos ayuda a identificar, a discernir, y bueno, siempre acompañados por el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar luz sobre cada uno de los temas. Sin embargo, si bien el enemigo tiene las mismas estratagemas, o sea, estamos conociendo que el enemigo se mueve más o menos de la misma forma, ¿sí? Lo que tienen los seres humanos es que no tienen memoria, no tienen capacidad de ir a buscar qué es lo que pasó, porque si uno pudiera anudar históricamente las cosas, se hubiera dado cuenta que el enemigo cambia de disfraz, pero es la misma estrategia, es la misma forma. Así que Exacto. sabe nuestras debilidades humanas y va a ir siempre de la misma forma. Pero nosotros tenemos la mejor armadura que se puede tener para un cristiano. Así que nosotros tenemos que ir con toda la armadura completa de Efesios. Así que les proponemos esto, seguir descubriendo los distintos disfraces, quitárselos y nosotros poder descubrir qué hay detrás de cada movimiento que se levanta, que detrás de cada argumento que se levanta como ungido en algún lado del mundo, y ponerlo a la luz de la palabra para discernir, contrastar, juzgar, como dice la Exactamente. palabra, ¿no? Dice, ¿la palabra nos invita a juzgar o estamos haciendo mal en tomar estos temas y desentrañarlos? Sí, hay una manera de entender el cristianismo que considera que los cristianos somos algo así como cuando los niños se lanzan a la piscina, ¿no? Que cierran los ojitos para no ver lo que está pasando y después, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, no, tenemos que tener ojos bien abiertos. Esa es una función de los cristianos a la que no podemos renunciar bajo ningún concepto. Tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, ser cuidadosos, ejercitar el don de la razón dado por Dios y alumbrada por el Espíritu Santo. No es mera razón, acá no somos Tal cual. cartesianos que queremos ver claro y distinto y descomponemos y analizamos las cosas con nuestra mera razón, sino que asistidos por la palabra, que es la que nos ayuda a diferenciar también ideas nuestras que pueden ser muy buenas, pero que también están erradas si las contrastas con lo que dice la palabra. Así que se trata de eso, de separar lo que no está junto, lo que no condice con lo que dice la palabra. Y hoy vamos a tener un trabajo bárbaro en cuanto a eso, Sí, ¿eh? sí. Bueno, ya hablamos de los masones la última vez y este tema tiene un poquitito, viste que en algunas cosas, hoy vamos a hablar de los adventistas del séptimo día,
Vamos a hablar de los adventistas primero y vamos a ver si lo del séptimo día, cuándo se acomodó, en qué momento se incorporó. Pero bueno, Guille, vamos a la presentación que tenemos preparada. Bueno, arrancamos con los heresiología, como habíamos dicho, adventistas del séptimo día. Esto se me ve. En realidad la fundación, claro, la fundación de los adventistas, toda fundación, esto es un tema lindísimo para los que hacen análisis cultural. No hay tal cosa como una fundación, lo que pasa es que míticamente tendemos a pensar en momentos fundacionales, pero es un recorte que se hace siempre desde el futuro, el de la fundación, ¿no? Por ejemplo, no sé, la lingüística se fundó cuando Saussure pronunció el curso de lingüística general. Sí, pero podría haber sido un curso aislado, dado por un señor en un momento determinado del tiempo, y después se pierde, nadie se acuerda de eso. Pero hubo un par de discípulos, que fueron Balí y Sechehai, o no me acuerdo cómo se pronuncia, que recolectaron en notas lo que dijo este señor, y fundaron, en base a ese discurso pronunciado por Saussure, a esa clase, la disciplina de la lingüística. Bueno, con las religiones pasa más o menos lo mismo. No hay un momento donde un señor va con un, no sé, un poste, unas banderitas, y dice, declaro fundado el grupo Adventistas del Séptimo Día. Pero tiene como una especie de doble fundación, y esto es interesante de ver también, para ver las huellas que esto dejó en la doctrina que profesa este grupo religioso, caracterizado, en muchas cosas tienen posiciones heréticas, pero es un grupo dentro de la reforma evangélica. O sea, hay que reconocer eso en primer lugar. Tiene, decimos, dos fundaciones. La primera por William Miller, Guillermo Miller, lo van a encontrar en más de un sitio, y la segunda fundación, o refundación, o en alguna forma también resurrección, es por obra de esta señora tan famosa Ellen White, con sus visiones y sus escritos. Así que hay una doble fundación, producto también de una circunstancia muy fuerte que tuvieron que pasar ellos, que fue que esperaban para octubre de 1844 que Jesucristo volviera, y estaban muy expectantes, tenían órganos de prensa, estaban organizados, eran miles en Estados Unidos, esperando la venida del Señor, y no ocurrió. Igualmente, gran problema, Guille, sí, gran problema. En el contexto en donde esta persona, William Miller, saca las cuentas en base a la profecía de Daniel, saca las cuentas de cuándo debería ser la fecha de la segunda venida de Cristo, sí, en este momento, históricamente en Estados Unidos también estaban surgiendo todas estas cuestiones de profecías y de visiones. Había como fue como una explosión de visiones, de gente visionaria y de profecías, ¿sí? Entonces, esto también tengámoslo en cuenta, porque es como la moda, a ver, porque vamos a decir esto. Si bien en ciertos momentos históricos se ve como un avivamiento en ciertos sectores con dones del Espíritu Santo para la iglesia, con un sentido específico para hacer crecer o depurar la iglesia de Cristo, también lo que se ve es que de este avivamiento específico, de este momento de donde la gente empieza a recibir visiones de forma particular y se las tiene que comunicar como un profeta, por eso la profecía, están en el mismo tiempo, son coetáneos William Miller, Smith, el de los mormones, también está los fundadores de los Testigos de Jehová, ¿sí? Con esas doctrinas, pero siguen en esa estela, sí, tal cual. Sí, y van a tener interconexiones, porque ustedes fíjense que estas visiones, si bien están en el mismo momento histórico, también lo importante es que tienen algunas conexiones doctrinales, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el tema que William Miller se pone a calcular la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y esto mismo, los Testigos de Jehová también se ponen al mismo tiempo, cuando nacen los fundadores de esta secta, también se ponen a averiguar lo mismo. Y después empiezan a cuestionar o sea, reciben visiones que también les decían algo así como que Jesucristo, ¿sí?, era el arcángel Miguel. Porque fíjense que tanto en los adventistas del séptimo día, como en los Testigos de Jehová, la divinidad de Cristo es cuestionada y se lo considera el arcángel Miguel. Así que esto también habría que tenerlo, porque no son pocas las diferencias, ¿no? Pero en base a esa visión, en base a ese principio vamos a de entrar visión. más en cuestiones más de doctrina, vamos a ir de a poco porque tiene sus matices. No es exactamente lo mismo hablar de los Testigos de Jehová y de esta gente. No. O sea, hay unos matices. Nos va a ser muy difícil, y yo justamente ayer cuando estábamos premeditando esto,
pensaba, Dios mío, porque hay que deslindar un montón de cosas que se parecen mucho, mucho a lo que los cristianos evangélicos esperamos, en especial para el futuro del mundo. Así que va a ser un arduo trabajo el que nos va a esperar hoy. Bien. Es que sí, el contexto sí, acá cuando surge también la ciencia cristiana, también a fines del siglo Sí, XIX. sí. William Miller, para dar una idea histórica, tipo 1810, empieza a hacer sus cálculos en base a la Biblia. Son cálculos muy, muy arbitrarios y de una base que en escatología se llama historicista. O sea, él toma el libro de Daniel y cree ver en eso el desarrollo de toda la historia universal hasta llegar a su tiempo. Esto en profecía se llama una lectura historicista. Después está la historia preterista, que es como la usan los teólogos más liberales, que dicen que Apocalipsis o Daniel se referían Daniel a Antíoco, y que fue escrito, dicen, en tiempo de Antíoco. Apocalipsis se refería a los emperadores romanos y punto. Y todas las visiones de ángeles y de ejércitos, de demonios, se refería a los ejércitos romanos históricos y concretos. Esa es la lectura preterista. Después está la lectura simbolista, que es la preferida de los liberales, con unos impulsos así como más espiritualosos y más soñadores, más poéticos. Y por último, la lectura que es la favorita nuestra, que es la futurista, que tiene una lectura literal, a no ser que el texto bíblico diga que hay simbolismo, nos tomamos como literal. Lo que hace William Miller es generalmente ablandar los plazos, por ejemplo. Después vamos a entrar más en particular. Yo, para darte una idea de entrada de cómo es, cuando dice días, entiende que se refiere a años, y lo hace porque se le ocurre a él. Es muy ingeniosa la lectura de William Miller, y no funcionó. La realidad es que no le funcionó para nada. Y entonces apareció esta señora, Ellen, para salvarle, digamos, sacarle las papas del fuego, porque estaba complicada la cosa. Pero bueno, no se había cumplido nada de lo que había visto o había pensado ver William Miller. Entonces Sí. surge la refundación de este grupo adventista del séptimo día. ¿Y qué Obviamente vamos a que, hacer nosotros? Vamos a comparar, vamos a mm, examinar cada una de sus ideas. te iba a decir que obviamente que muchas de estas personas, ¿no? Que se levantan como personas visionarias y profetas, ¿sí? Ujú. Tienen gran llegada al público porque, ¿qué pasa? Las personas están, los cristianos estaban esperando y estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿sí? Pero Sí. también lo que tiene el cristiano promedio, Guille, es que no lee la Biblia. Entonces, ¿sí? Mm, Cualquier persona hoy también se puede levantar y decirnos, yo ya tengo la fecha, tengo el día y sí. la hora. ¿Y qué va a pasar? Que esa persona, por más que no sé, se encumbre con un título de profeta, apóstol, viste que ahora está de moda todos esos títulos, Sí. nosotros los cristianos tenemos que saber qué dice la Biblia acerca de los profetas, ¿no? La Biblia Ujú. dice que nosotros, como dice en 1 Corintios 14, 29, Dios sí levanta profetas. Los profetas son un ministerio que Dios levanta, un don que Dios tiene como en algunas personas, pero también lo que dice la Biblia es que cuanto a las profecías deben ser juzgadas, ¿sí? En 1 Siempre. Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciar las profecías, o sea, no las tengas en poco. Si alguien viene Mm, con una profecía, vamos a tener que ponerla, examinarla con cuidado, pero examinarla a la sí. luz de qué, Guille. No examinarla a la luz de las profecías que están acordes Mm, o no, es examinarla a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa sí. si la profecía que esta persona da en estos tiempos se contradice en algo con la Biblia? Y Automáticamente ahí, debería claro, ser desechada. desechada de raíz, totalmente. Pero ¿qué pasa Sí. si nosotros no tenemos esos datos? ¿Viste? Por ejemplo, te dice, tiene que venir en tal día y lo están todos esperando, qué sé yo, tiene un sueño, una visión, qué sé. La Biblia dice que si una vez que ese profeta levantó una profecía y se dio el tiempo y no se cumple la profecía, también Ujú. dice en Jeremías 23:16 que si es posible tener visiones y sueños y profecía, pero en el 28:9 dice que se tienen que cumplir para que el profeta sea hallado verdadero. ¿Qué debería haber pasado con William Miller en 1844 cuando no se cumplió su profecía? Se debería haber erradicado, eliminado de persona con profecías. No se tendría que ni haber Mm, tomado en cuenta ni para fundar, ni para apoyarse como en eso. Pero ¿qué es lo que hicieron los adventistas? O sea, esa generación que estaba viendo tanta gente que estaba siguiendo a este hombre y que fueron desilusionados. De hecho, se lo llama el gran chasco, ¿no? Porque no, sí, la no gran pasó nada. decepción, sí.
en lugar de quitar todo esto y seguir ateniéndose a lo que dice la palabra, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a revisar si esta profecía en realidad no quería decirnos otra cosa, y fue ahí donde Mm, Elena White se le ocurre que tiene otra explicación, que en sí, 1844 exacto. pasó otra cosa, Ujú. reivindicando no solamente a este profeta fallido, que ya no es hallado verdadero, sino que reivindicando también una fecha con la cual la Biblia dice que no el día y la hora, ¿quién la sabe, Guille? El día y la hora de la venida de Cristo. Solamente Dios, y aún Jesucristo fue enfático, dijo, ni yo lo sé, ni yo sé, Jesucristo sabía todo, era omnisciente, pero esto es un detalle que da para la reflexión aún cristológica, que Jesús ignoraba solo una cosa en el universo entero, que era cuál iba a ser la hora de su regreso a la tierra por los suyos. Así que no hay fechas que establecer en cuanto a eso, y el que establece fechas desde ya hay que decir que es mentiroso. No importa Bien, que te venga con eclipses, con bien, asteroides, con vacunas, con cronogramas, con políticas respecto de lo electrónico, no importa. Tenés que desecharlo si te da una fecha. exactamente. Las fechas deben ser estimativas, vos podés decir, la venida del Señor está cerca porque se están dando tal y tal Claro, señal, pero donde sí, te dicen, mira, el Señor viene el día 2021 a las, no sé, cualquier hora, sí, ya el 22 está, de octubre. desechalo, porque ese es una persona que bíblicamente ya está contradiciendo algo que es la palabra de Dios, ¿sí? Ujú, Y otra cosa que también absolutamente, quiero que tengamos en cuenta durante todo el programa, ¿sí? Es que la sí, Biblia es la profecía más segura, ¿sí? Nosotros tenemos la profecía más segura ya escrita. Entonces, en base a profecías, cualquier otro profeta que se levante inspirado a decirnos algún tipo de profecía, no debe ser contradictoria con la profecía más segura que es la Biblia, ¿sí? Entonces, exacto. eso para tenerlo claro durante todo el programa, ¿sí? Ya este que dijo día y hora Sí, ya debería haber sido desechado porque la profecía más segura, que es la Biblia, me dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero bueno, exactamente. ignorando esto, siguieron adelante. Vamos con la siguiente diapositiva. Sí, 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 sí. Interesante para, mientras vamos Mm, pasando a la siguiente, recalcar algo que dijiste, que es el sí, contexto segundo gran despertar. sí, Cuando se habla de fundaciones, también es bueno ver en qué momento se establece o se reconoce desde la posteridad que hubo algo fundacional. El contexto de Miller, especialmente también de la señora Ellen White, pero menos quizá, porque el segundo gran despertar se tiene como desde 1790 aproximadamente hasta 1840, más o menos ese es el límite. Y fue un momento donde realmente Dios se manifestó, en especial en Norteamérica, y se añadieron muchos incrédulos a la fe, se mezclaron por primera vez, entraron masivamente la gente negra, la gente de color, a las iglesias, especialmente bautistas del sur en Estados Unidos. Así que en ese contexto surgen todos estos grupos de los que estamos hablando, porque junto con las profecías entró el río revuelto y esto es ganancia de pescadores. Es una metáfora que nos gusta mucho. Pasamos a la siguiente. bien. Ahora Esto vamos a tiene que ver entrar, con, sí, sí, sí. ahora vamos a entrar directamente ya a la doctrina, ¿no? Y a la teología que armaron los adventistas, ¿no? Como para Ujú, poder empezar a ver algunas de las cosas que los identifican, ¿no? Como para ellos. Bueno, exacto. primeramente esto de que afirman ser la única iglesia remanente y elegida, ¿sí? Dicen Ujú, que la única forma de llegar al Padre, de llegar al cielo, de ganar la salvación, es ir a través de los adventistas del séptimo día. Y ahora vamos a ver por qué. exacto. Pero esto Ujú, se contradice con lo que dice Juan 4:16 y otras partes de la Biblia en donde Jesús es el único camino al Padre. La mm, salvación no es dada por ninguna iglesia. La ujú, salvación solamente es a través de Jesucristo. Así que sí. acá ya le erraron mal. Es la creencia 13. Nosotros tenemos hasta la página 180, donde dice que la iglesia es el único camino a Dios, y nosotros tenemos bíblicamente ya con Ujú. esto, que es una de las doctrinas básicas, creencia 13, ya tenemos ahí No que están no, bien. no, Sí, que una no, frase que le gusta a nuestro pastor es que todas las religiones del mundo reivindican para sí el patrimonio de Dios, o sea, se consideran que son patrones de Dios. Lo que no. tiene que distinguir al cristiano es que Dios es su Señor y es Él el dueño. Nosotros no somos los dueños de la salvación de nadie, nosotros somos la comunidad de los que creemos en Jesús.
Nosotros no manejamos a Dios, es Dios el que nos orienta a nosotros. Pero siempre las iglesias lo que tienen es esto, ¿no? Reivindicar la exclusividad. Nosotros somos representantes como un sponsor, ¿no? Sponsor oficial del reino de Dios en la tierra, Iglesia Evangélica Pentecostal, ponele. Y no, todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo, ¿eh? Más allá de sus denominaciones. Exactamente. Bueno, el tema de los textos inspirados, ¿no? Sí, eso. Decilo vos, Esto es otro punto que los distingue de los testigos de Jehová así llamados. Los testigos de Jehová, y no fue, pero recontra complejo y arduo meternos, porque lo que hacen los testigos de Jehová es incidir adentro de la traducción bíblica, introyectar sus ideas dentro de las versiones bíblicas que leen ellos, la versión traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta gente es más clásica, porque hace lo mismo que hacen los mormones y que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tienen la Biblia por acá y otra fuente de autoridad, supuestamente paralela o casi al mismo nivel, un poquito más abajo, dicen oficialmente, junto con la autoridad bíblica. Lo cierto es que a la hora de interpretar la Biblia, ellos se remiten a la otra fuente. Por lo tanto, pesa más los textos de Ellen White. Lo digo con conocimiento de causa. Todos los amigos adventistas que tengo citan más a Ellen White que a las escrituras bíblicas. Sí. O sea, no pueden no ser sinceros respecto de eso. Les gusta mucho más, se sienten mucho más identificados con lo que decían los textos y revelaciones de esta señora que con las escrituras. Así que, pero en eso, como digo, es más transparente el procedimiento que los testigos de Jehová, porque ellos te dicen la Biblia y el catecismo, ponele. No, en los textos de Ellen White. Lo reconocen, es abierto, es transparente, lo mismo los mormones. Sí. Así que lo que vamos a hacer es simplemente comparar si lo que dicen respecto de la Biblia coincide o no coincide. Y a veces coincide y muchas veces, como vamos a ver, para nada coincide. Y esto en cuanto a lo que es, ¿te acordás que una vez hablamos de inspiración, iluminación, y no me acuerdo cuál otra? Revelación, sí. Y revelación. Revelación, inspiración, iluminación. Bueno, habíamos hablado de esto con respecto a las escrituras, y acá, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que esta señora Elena White se autodenomina escritora inspirada, ¿sí? Por eso dice que sus escritos fueron inspirados, así que los pone al mismo nivel que la palabra de Dios, porque la Biblia dice que, acá en 2 Timoteo 3:16, que la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir, y fíjense que si vos pones al mismo nivel de la palabra, y otra cosa que dicen sobre los escritos de Elena White, es que es una fuente permanente y autorizada de verdad, ¿sí? Así como está escrito. O sea, es como decías vos, Guille, en lugar de analizar a la luz de la Biblia cualquier otro escrito, ellos analizan la Biblia a la luz de lo que dice Elena White. Así que fíjense que equivocados que están. Tienen un montón de lecturas que no coinciden en absoluto con lo que dice la Escritura, ni siquiera con lo que da a entender la Escritura, porque cuando vos tenés otra fuente de autoridad, eso te permite, entre comillas, ¿no? Te permite, como si fuera, te legitima, te habilita, exacto, esa palabra es mucho mejor. Te habilita para hacer interpretaciones locas y arbitrarias respecto de la Escritura. Entonces, si yo digo, la marca de la bestia es comer frijoles un viernes a la tarde, porque aparece en una revelación de la señora Ellen White, entonces comer frijoles un viernes a la tarde es la marca de la bestia, porque es una interpretación que tiene un sello de autoridad que no está en la Biblia, está en ellos. Hacen lo mismo que la Iglesia Católica Romana. Dicen, la Biblia dice, no la conoció hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús, respecto de José, por lo tanto tuvieron relaciones sexuales, pero ellos abajo dicen, pero la tradición afirma que después tampoco tuvieron relaciones. Entonces hay una interpretación loca, injustificada de un pasaje. Estoy hablando del único pasaje que los católicos tocan de la Biblia, porque en algunas traducciones no lo vas a encontrar así. Pero San Jerónimo no lo tocaba en latín, por ejemplo. La Biblia de Jerusalén tampoco, pero las otras versiones bíblicas de los católicos sí lo tocan. Mateo 1:25. Digo, si vos tenés una doctrina que te autoriza, una fuente de autoridad extra, fuera de la Biblia, que a vos te permite hacer una interpretación así de loca, la podés hacer. Y eso es lo que hacen ellos. Mirá, la marca de la bestia, adorar a Dios en domingo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Justamente,
la lectura es tan simbólica, tan jalada de los pelos, que solamente es posible en el contexto de un grupo que cree en una revelación extra bíblica. Porque lo que dice la Biblia es que va a haber un sistema que va a reemplazar a la moneda, el papel moneda, que ya se usaba en los tiempos, Que no se en papel, permite ¿no? Pero sí, comprar y vender, que el que no claro, tenga esa marca no va a poder comprar y vender. ¿Qué tiene que ver sí, adorar a Dios un domingo con comprar y vender? absolutamente nada. Pero como ellos interpretan que la mano derecha representa la voluntad y la frente representa el pensamiento, porque simbolizan muchos pasajes de la Biblia que son textuales, que dicen que explícitamente se va a poner una marca en la mano derecha y en la frente, te parezca verosímil o no, ahora es mucho más sencillo de pensar que en 1844. También hay que decir eso. No sé si esto los Y disculpa, que pero ahora se dice, puede pensar y en un donde dice sistema que es para... número de hombre y su número es 666, ¿qué tiene que ver con el domingo, no? ¿Cómo No lo...? sé qué interpretación harán, pero del 666 hay lecturas más simbolistas, como que representa el triple intento humano de ser igual a Dios, porque Adán fue creado en el sexto día, pero en el séptimo sería el hombre perfecto, o Jesucristo, ¿no? 777. Pero bueno, son lecturas simbólicas, que se pueden hacer, uno se puede permitir alegorizar en su lectura de la Biblia, lo que sí no podés hacer que sea norma de fe para todo el mundo. Claro, eso es lo Yo que puedo, yo... claro, sí, levantar doctrina exacto, de una revelación, eso es lo que no corresponde. claro, A y de vos, una Guille, revelación más también, particular, eso te digo, sí, a vos también y a mí también, en cualquier mm, momento Dios nos puede dar una visión sobre algo, sí, lo que sea, ¿sí? O nos puede decir, el Espíritu Santo nos puede revelar algo de lo que va a ser futuro. Eso no estamos discutiendo. Lo que nosotros no, en absoluto. discutimos es que de eso nosotros sacamos una doctrina. Y no Si te voy a solamente poner hagamos una un, doctrina, sí, sino que hachemos lo que dice la Biblia, cuando la Biblia sí, en realidad dice algo totalmente contrario. Por eso sí, que digamos que es una verdad absoluta y una revelación, una y fuente ¿y autorizada de quién, verdad. claro, y quién sos vos como Estamos para... palabras mayores. No, no, Exactamente. nadie. Por eso, Nadie es nada comparado con el eso me Señor ni con la parece, palabra. eso me parece que es una falta de respeto a la palabra de Dios enorme, Absolutamente, lo es. y una vez que se empieza a jugar con la palabra de Dios, o sea, todo lo que se levante como doctrina y teología va a estar totalmente Ujú. errado. Así que la verdad, el Sí, domingo ahora lo vamos a ver después un poquito más. sí, 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 Vamos, la vamos mortalidad a del encontrarnos alma. con varias cosas. Esa es Dicen, otra doctrina de ellos, sí. sí, la mortalidad del alma, que el alma muere, que es aniquilada, no que muere, o sea, en el sentido de que nosotros hablamos Sí, de un aniquilamiento como una eliminación, pero ahora vamos a ver de qué almas vamos a estar hablando, ahora vemos sí, sí. eso. Y después hablan del tema del sueño y de la inconsciencia, Sí, eso lo claro, vamos... claro, que al morir la persona se duerme, digamos, o sea, pasa a un estado de inconsciencia total, que no es lo que está en la Biblia. En la parábola de Lázaro y el rico, ya la vimos, habla de un estado de plena conciencia, de conciencia personal, no esto que decimos que lo que identifica a la persona es poder decir yo. Por eso decimos que Dios es un Dios en tres personas, porque hay tres yo dentro de ese único Dios que tenemos, que es el Dios de la Biblia. Bueno, persona es una conciencia de sí y es alguien que puede decir yo. Y ahí tenemos en el relato de Lázaro y el rico una persona que sigue teniendo conciencia de sí aún después de separarse de su cuerpo físico. Así que eso bíblicamente no cabe, no cabe. Además hay otros episodios donde queda clarísimo que después de morirse las personas siguen teniendo conciencia. De hecho, si vemos a Jesucristo encontrarse en la transfiguración, ¿no? Ahí aparecen Moisés y Elías, por lo menos de Moisés sabemos que murió, y está conversando con Jesús, sin haber resucitado, pero está ahí conversando con Jesús en el monte. Así que hay conciencia y hay absoluta pervivencia de la vida después de la muerte. No nos dormimos meramente, como dicen estos grupos sectarios. O Igual, si estos no no son estaba tan tajantes como los sonámbulo, testigos. Moisés Sí. estaba sonámbulo, y O es una visión solo simbólica. ¿Ves cómo es, no? sí, por Ah, otra eso, cosa que quería que no se nos escapara. sí. Nosotros reconocemos, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer La visión de David Wilkerson, y es un libro de profecía como de 150 páginas, donde Dios le reveló 7 visiones respecto de las cosas que van a suceder en la época del Apocalipsis y un poquito antes de que la iglesia sea llevada al cielo en el rapto de la iglesia, que la mayoría de los evangélicos actuales creemos, es una doctrina que compartimos la mayoría. Pero eso ni de casualidad está en un nivel ni comparable con lo que me diga a mí Apocalipsis, o Segunda de Tesalonicenses, o Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde se habla del rapto de la iglesia. Nada que ver.
O sea, me sirve a mí como una ilustración dada, me parece a mí, de parte de Dios, pero que coincide con lo que dice el relato bíblico y que no me reinterpreta de un modo tirado de los pelos lo que el relato bíblico dice, sino que acompaña y le da detalles a lo que ya sé, lo sé por el relato bíblico. ¿Se entiende la Y diferencia? que no te O sea, arma no es otra que, doctrina diferente. ¿Sí? exacto, yo no soy un David Wilkersoniano. No abrimos la iglesia wilkersoniana. Estamos hablando de un hermano que recibió por profecía de Dios cosas que van a suceder, revelación diferente, pero coincidente. Diferente, pero coincidente, complementaria, podemos decir. Pero vos fijate la diferencia. Yo reconozco eso, pero ni se nos ocurre, ni se nos viene a la cabeza decir que es una fuente permanente y autorizada de verdad. Y otra cosa que nosotros, los cristianos, también siempre tenemos en conciencia de esto, es que suponer, ¿no?, que a uno nos gusta un profeta o nos gusta una persona que escribe, que hace comentarios bíblicos, lo que sea. Nos parece que es una persona coherente con todo lo que dice. En el momento en que esa persona haga algo en contra o contradictorio a lo que dice la Biblia, nosotros no nos casamos, o sea, agarramos, chao, Sí, se va esa persona, o sea, exacto. sabemos bien que son seres humanos, y lo que tiene el ser humano es que el ser humano no es confiable al 100%, nadie es confiable al 100%. Así En que nosotros, absoluto. la confianza total y fuente permanente, autorizada de verdad, para nosotros es la Biblia. Los seres Y humanos nada son más. fallidos, o cualquiera se puede equivocar, y dentro de un montón de buenas doctrinas, también te puede mandar unas que no es una buena enseñanza. Así que nosotros por eso no los tomamos como para hacer teología o doctrina de una No, iglesia, ni nada parecido. Los tomamos no, no, no. sabiendo que son personas fallidas, que Sí. también se pueden equivocar. Exactamente. Bueno, ligado con eso lo del infierno, después tomamos lo del ángel Miguel, que es un poquito barroco, pero el infierno, ellos es lo principal, ¿no? Lo mismo Sí, que veíamos en los ruserianos, o así llamados testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia. La principal motivación a nivel subjetivo puede que sea esta dentro de la doctrina, que es la idea de que no va a haber un castigo eterno de los hombres rebeldes a Dios, sino que va a haber un castigo temporal y una especie de aniquilación. No lo mencionan como aniquilación, creo que esto es más bien de los testigos de Jehová, pero ellos dicen que en un momento dado los malos van a resucitar y van a ser quemados todos juntos. Vamos a ver qué lectura tan loca hacen de cierta profecía para llegar a esa conclusión. Pero es muy jalado de los pelos el modo en que esta gente afronta la lectura de la Biblia. Pero sí. es indisciplinado a propósito, digamos, porque ya tienen otras fuentes. No es que agarran la Biblia y leen y hacen una interpretación salvaje, digamos, sin arreglarse a las normas de la hermenéutica, sino que tienen otras fuentes a las cuales ellos también rinden cuentas. ¿Se entiende? Es como que tienen otra clase de lealtades. Bueno, lo de Jesús es el arcángel Miguel. Sí. Temita ese, ¿eh? Sí, después, ahora vamos a ver, porque esto también, lo Sí, mismo que piensan los testigos de Jehová. Por eso te digo que sí, ahí coinciden, ahí hay una coinciden. coincidencia en ese En lado lo del infierno también, no hay y en lo infierno del de fuego y infierno. en el Y alma se bueno, extingue. vos fíjate cómo, o sea, no es mínimo, o sea, no son mínimos estos dos detalles. Ya por estos dos No, en detalles, absoluto. nosotros los cristianos evangélicos decimos que esto es una secta. ¿Por qué? Sí, tal Porque cual. una cosa es que vos me digas, fallé en una profecía, te la reinvento y te armo otra que todavía no se cumplió, así que no puedes detectar si Sí. esto es falso o verdadero, Guille. Pero Ujú. otra cosa es, algo que sí es una secta es quitarle divinidad a la persona de Jesucristo, quitarle, Sí, igual, no, o acá sea, hay que matizar más, primero se acá hay que metieron, matizar más. Sí, sí, sí. primero se metieron con la obra redentora de Cristo diciendo Sí, que después no, vamos a ver eso, pero es un lío que ese. ellos son el Pero es camino al tremendo Padre, que la el lío en el que se salvación, metieron. sí, Sí, se sí. metieron en un relío, pero, y después, que no hay infierno, o sea, si que te las mandás mal, Eso no, no eso. va a haber castigo. Eso tampoco es No, bíblico. va a Así ser que un bueno, castigo igualitario, sí. por eso nosotros decimos, acá estamos frente a una secta. Una cosa es, estoy en una iglesia donde me enseñan algunas cosas que todavía conjeturan, especulan para este lado, no lo leen Mm, como ustedes, lo que sea, pero sí. ya directamente estas dos Mm, doctrinas son heréticas, eso significa son sí, total. herejías. Por eso hablamos de heresiología, porque es Sí, sí. herejía esto, directamente.
Así Sí, que, igualmente quiero hacer unas puntualizaciones sobre esto porque valen. Primero explicarle a los adventistas que nos estén mirando que por supuesto que muchas veces en el Antiguo Testamento el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová no es otro que la persona del Señor antes de encarnarse. sí, El varón de la espada desenvainada que aparece frente a Josué antes de la conquista de Jericó, son varias veces, ¿no? La roca que acompañaba, según la lectura cristológica que hace el apóstol Pablo también, la roca que acompañaba a los israelitas a través del desierto y que les daba de beber, también es una aparición cristológica. Esa teofanía. zarza que ardía sin, claro, una teofanía exactamente, o una cristofanía, dicen también los teólogos, pero son apariciones de Jesús. Más de una vez que se dice el ángel de Yahvé y el profeta o la persona en cuestión se postra y adora, estamos hablando de una cristofanía. Pero el ángel Miguel, el príncipe que se pone de parte de los hijos de tu pueblo, Daniel capítulo 12, no es Jesucristo, es otra persona, son seres diferentes. Ahí hay un error más que una herejía. Ahora, hay que decir que en cuanto a la Trinidad son ortodoxos los adventistas del séptimo día. No tienen ninguna afirmación que sea extraña. Creen en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas y el mismo Dios. Y al menos oficialmente, ya vamos a ver en qué otros líos se meten, en soteriología son también encuadrables dentro de la ortodoxia porque son tajantemente arminianos y wesleyanos. Ellos citan así extensos los textos de Wesley sobre la salvación, la libertad, el libre albedrío, la perversión del hombre, hasta dónde llega, hasta dónde no. Bueno, son wesleyanos, o sea, están del lado mayoritario dentro de la Reforma, que Sí, son los pero Guille, arminianos. vos fíjate esto. Decir, Después hay decir que otras cosas que, Jesucristo, claro, no, pero decir que Jesucristo es un ángel es decir que es creado. ¿Entendés? Vos me podés decir por un lado que sí, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por otro lado me decís que es el arcángel Miguel, ¿sí? Me estás diciendo que es un ser creado, no me estás diciendo que es el mismo Dios, ¿sí? ahí Así para que, mí no. es un error, es un Bueno, error, no, pero es, es un error. es algo que Es un es error porque pueden fundamental. pensar que, claro, pero pueden pensar que ese ángel es el mismo Jesús eterno que creó el mundo en Juan 1:1, es el Logos eterno que se hizo hombre. Pero ya te digo, es muy barroco y muy tirado de los pelos. Por eso decía que era complejo lo de No, Jesús pero equivalente no es del la ángel. única parte en donde le quitan divinidad a Jesucristo, porque te quitan poder Ya a su vamos, obra ya vamos, redentora. No, claro, claro, no claro, me pero lo, ya vamos a entrar a no eso, es lo ya mismo. vamos a entrar a eso. Yo te digo la postura oficial, acá hago de abogado de los adventistas. Claro, claro, primero vamos a admitir el principio de inocencia hasta que probemos que son Bueno, dale, culpables. vamos a seguir adelante que se vienen los dibujitos ahora. Sí, esa viene la parte Ahora divertida. vienen los dibujitos. Bueno, vamos a hablar un poco de Elena White. Tenemos varios escritos de ella donde nosotros podemos encontrar directamente cosas que dice ella, ¿sí? Bueno, por Ujú, ejemplo, en el escrito este que se llama Mensajes Selectos, tomo 1, ujú. página 36, ella dice que si sus escritos no son de Dios, son del diablo. Entonces, eso está bueno porque si vos la lees, la analizás con el mismo criterio que ella impone, entonces nosotros tenemos que delimitar si son o no Mm. de Dios. Para saber si son o no de Dios, lo tenemos que contrastar con la palabra. La palabra las va a sacar a la luz, va a definir qué es lo que es oro y qué es lo que se quema. Ahora, es claro, si la inspiración no viene de Dios, si esta profecía no viene de Dios, ¿de quién viene? Del diablo. No hay término Sí, medio. está bueno que lo reconozca así, ¿no? Sí, Igual, yo creo que en su tiempo la función enunciativa que tenía esta frase era de poner a la gente contra la espada y la pared. Que si no reconocían su carácter inspirado, estaban cometiendo la monstruosidad de declarar sí, es que lo ella mismo que venía del decían, maligno. es lo mismo decir que la marca de la bestia es adorada en domingo, o sea, te ponen entre o adorás con nosotros el séptimo día o adorás con cualquier otro domingo y te vas al Sí, infierno. lo Es que un pasa es poco que también, claro, es que el único que puede decir el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama, es Jesús. Si claro, ahora viene una persona y dice, si no estás conmigo, estás contra mí, tiene un carácter mesiánico y es del diablo la persona. Se está arrogando una autoridad que está por encima. Por ejemplo, ahora un presidente de Estados Unidos que fue derrotado en las últimas elecciones, decían, si no estás con él, estás con el diablo. No, es simplemente que votó a un señor de izquierda, no es que está con el diablo. Se equivocó en su claro, voto, nada claro, más. claro, Bueno, exactamente. vamos a algunas revelaciones de esta señora y las vamos a contrastar con realidades que sucedieron a posteriori después de pronunciados sus anuncios. En los primeros escritos, en la página 75,
Elena White anunció que Jerusalén no sería jamás edificada, pero No, en eran ruinas. 1948 fue edificada. Así que esta es una Es profecía. habitada. Y ahora hay una embajada de uno de los países más poderosos del mundo que tiene su sede en Jerusalén. Y muchos países se sumaron a esa misma movida, entre ellos algunos de Latinoamérica también. Así que no solo es una ciudad hecha y derecha, sino que además se encamina a ser la capital no solo espiritual y cultural, sino también política. Actualmente, políticamente, la capital es Tel Aviv. Esta es la Sí. realidad, la capital comercial y administrativa es Tel Aviv. Pero se encamina Jerusalén a ser la capital política también, solo falta, lo único que le falta a Jerusalén es el tercer templo. Pero ese es un tema más de nosotros. Vamos a Bien. hacerles el juego a nuestros amigos. Otra cosa que decía Elena White es que ella iba a ser arrebatada, ¿viste? Ella Ujú. vio en visión su propio arrebatamiento junto con otras personas y Mm. también ciertas plagas que iban a sufrir otras personas, ¿sí? Que iban a sufrir las 7 plagas por haber hecho tal cosa. Bueno, ninguna de las dos se cumplieron. Ella murió de No. muerte natural, no fue arrebatada. Mm. Otra cosa que decía era que en Testimonios para la Iglesia, que es otro escrito de ella, que Inglaterra humillaría hasta el polvo a Estados Unidos, que le iba a declarar la guerra, de que iba a ganar Sí. Inglaterra, y esto no pasó. Sí, el contexto, ahí va el contexto político. Veíamos que era contexto segundo gran despertar en Estados Unidos. Tengamos en cuenta que en los momentos en el que surge el movimiento adventista estaban peleándose los yanquis contra los del sur, ¿no? Los esclavistas contra los libertarios, podemos decir, los industrialistas versus los agrarios del sur. Todo esto aparece en la película Lo que el viento se llevó. Pero bueno, en ese contexto ella dijo, van a aprovechar que estamos divididos peleándonos entre nosotros y van a venir y nos van a dar una flor de paliza en el nivel militar, cosa que obviamente sabemos que no sucedió, profecía fallida, y hay un montón de esas. Esta, para que estaba leyendo y casi me muero de risa. Bueno, dice que Turquía caería y todavía existe, o sea, dice que iba a ser eliminada como nación. Ahí está, todavía está. Eh, Es una potencia Turquía, y es una amenaza para Israel. En Turquía decir israelí es un insulto. Bien. Turquía es una de las grandes potencias, tiene muchísima población, algo así, si no recuerdo mal, como 70 millones de habitantes. Está entre Oriente, entre el Islam e ingresar a la comunidad europea, aunque tienen algunas actitudes impolíticas que a veces les complican el trámite, pero es una potencia y ahora no solo hasta desde lo cultural están influyendo, ¿viste? Bien. Todas esas telenovelas que salen de un país inexistente, Turquía. Y ahora también afirmó que en 1846, me estoy riendo sola, ¿vale? Que Júpiter y Saturno estaban habitados por seres inteligentes. Mirá vos, Sí, qué sí, jugado. esto no está en sus escritos, sino que fue revelado por alguien que asistió a una de sus visiones. Un militar, creo, que era miembro del grupo religioso. Ella dijo que estaba Enoch por ahí dando un paseo. Ah, pero mirá qué inteligente. Cabe la aclaración que en 1846 no existía el Hubble, no existían los No, telescopios claro, ni electrónicos, ni ópticos, ni de ningún tipo. Así claro. que había toda una Podías, serie de relatos sobre posible vida en otros planetas que exactamente. ahora han sido tajantemente desbaratadas por los avances en la ciencia. Por lo Sí. menos, si hay vida en otros planetas, nunca van a llegar a nuestro planeta porque hasta lo que se vio, y es lo que se puede llegar en el término de una vida humana normal, no hay nada. No hay un planeta que pueda ser habitado como la Tierra. Así que, pero todo eso no se sabía en 1846, y así que era un territorio virgen para poder explorar a través de esta clase de especulaciones e imaginarías. Bien, pero bueno, voló por todos lados. No es que es una persona que solamente dio profecías relacionadas con cuestiones bíblicas, sino que se atrevió a sondear por cuestiones políticas, geopolíticas, y bueno, y hasta cosmológicas, Interestelares, interestelares, me como la encantó. película, ¿viste? La Así que Interestelar, bueno. es muy bueno, es muy buena Interestelar. Sí, sí. Bueno, porque ahí le entramos a dar a la parte dura de ellos, Bien. que es la cuestión de las profecías. Bueno, Guille, ¿qué nos te está mostrando en esta imagen? Es la visión básica de Miller con el cumplimiento el 22 de octubre de 1844, cuando tuvo lugar la gran decepción o el gran chasco, como lo citaba recién, Nancy.
hay que decir que cada doctrina, cada grupo tiene como un eje conceptual del cual se agarran firme y al cual no largan por nada en el mundo y hacen girar todo el resto de su teología alrededor de eso. Hay que decir que el grupo adventistas del séptimo día, como los mormones también, tienen un fuerte hincapié escatológico y se basan en una interpretación, una lectura de la profecía bíblica que es puramente arbitraria. ¿Y cómo sabemos esto? Lo vamos a analizar para que se vea que esto no tiene pies ni cabeza. No sé si se llega a ver el cursor. Se llega a ver el cursor. Bueno, desde que sale la orden de reedificar Jerusalén hasta 1844, Miller, con su calculadora prodigiosa, calcula que pasaron 2300 años, ¿no? Él lo dice en 1810, cuando empieza a hacer sus prédicas y a abrir sus medios de comunicación, etc. Porque estaba firmemente convencido de que este cálculo era de Dios y era acertado. Entonces, él hace un cálculo basándose en ¿qué? En una visión de Daniel, capítulo 8. En capítulo 8 de Daniel es un capítulo muy particular, porque viene hablando de imperios. Creo que la sucesión de imperios estamos acordes la gran mayoría de los cristianos, que se trata de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Esos son los 4 imperios en los que creemos todos nosotros, ¿no? Esa es la sucesión imperial de Daniel capítulo 2, la imagen del cuerpo, y la imagen de las 4 bestias en Daniel capítulo 7, que también es lo mismo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Después se añade, en la visión de capítulo 2, curiosamente tiene más información en cuanto a esto, un mundo donde van a estar divididos los estados que van a salir de ese imperio romano futuro, y finalmente se constituye el último imperio, que va a ser el imperio de 10 naciones que le van a ceder su poder al cuerno pequeño. Esto es lo que dice Daniel. Ahora, cuando en el capítulo 8 se revela la visión del macho cabrío y el carnero, que todos también concordamos que se trata de Medo-Persia y de Grecia, que se van a enfrentar finalmente, es como un zoom a la situación de la Grecia helenística apareciendo en el horizonte, a la cabeza de ella, Alejandro Magno, un líder que muere joven, muere sin que nadie lo ataque, muere de una enfermedad, algunos dicen muere porque tenía cirrosis y era alcohólico, no sé, esto de entender también Plutarco. La cuestión es que todo eso está en el capítulo 8 de Daniel, y también se habla de un príncipe que va a surgir de los 4 que se van a repartir el imperio de este líder helénico. Se habla de la tierra de Javán, o sea que estamos hablando textualmente de Grecia. No hay otra posible lectura de esto. Y ahí se habla de un plazo de que alguien va a cometer un gran sacrilegio que se llama la abominación desoladora. ¿Esto tiene implicaciones para los tiempos finales? Sí. Va a haber una gran profanación del templo judío en los tiempos finales. Esto es lo que Jesús dice. Ahora, el plazo al que se refieren ellos, de 1150 días, que son 2300 tardes y mañanas, son 1150 días. Esto es textual. Sí, es así. Se cumple, es el tiempo que duró la profanación del Antíoco Epífanes, que surgió de los 4 generales que se repartieron el imperio de Alejandro Magno. O sea que Daniel capítulo 8 es un zoom in a la situación de la profanación que iban a sufrir en los tiempos donde después surgieron estos heroicos hermanos macabeos para purificar el templo. Entonces, esta es una visión que, por lo menos en cuanto a la visión de tardes y mañanas, se cumplió textual. Ahora, ¿por qué interpretar que tardes y mañanas representan años? Porque se le ocurrió al ingenio y a la cabeza creativa y literaria, sin dudas, de Guillermo Miller. Porque no hay ninguna autorización bíblica para entender que cuando se dice días, quiere decir años. La palabra hebrea para días es inequívoca. No se puede interpretar arbitrariamente cuando se dice día que se trata de años. La palabra yom, la palabra días. Por eso tienen tantos líos los que quieren transformar en plazos los días de la creación del Génesis. Entonces, un Guillermo Miller, un William Miller podría decir, Dios creó el mundo en 7 años, y al 7º año descansó. Es jaladísimo de los pelos. La Biblia no me está diciendo eso. Hay que atenerse a que si el texto no me dice que algo es simbólico, es literal. Y acá la Biblia no nos dice que sean simbólicos los 2300 tardes y mañanas. Por cierto, 2300 tardes y mañanas quiere decir 1150 días, literales, redondos, yom. No estamos hablando de otra cosa que eso. Cuando la Biblia quiere decir años, usa otra clase de medidas. Por ejemplo, las Shavuot, las semanas de años. Esto aparece en Daniel capítulo 9. No me quiero meter tanto en entresijos ya para explicar nuestra doctrina, pero sí para contrastar cómo sí se debe leer la Biblia. Las Shavuot son semanas de años.
son como nosotros medimos el tiempo en lustros, periodos de 5 años, o décadas, periodos de 10 años. Los hebreos medían Shabot, o sea, semanas, conjuntos de 7 años. Entonces esa es la manera correcta de interpretar los plazos de Dios. Y también se dice tiempos, tiempo y medio tiempo, no los 3 años y medio finales de persecución sobre Israel, la así llamada gran tribulación que va a acompañar a la última gran profanación del templo hebreo. La palabra para tiempos es la palabra moed, que quiere decir año. Quiere decir eso, lapso, año. Ahora se usa también en el hebreo moderno para decir cita, para decir fecha, o sea, una cita, no, nos reencontramos tal día. Bueno, moed es la palabra hebrea. Es una palabra que va a tener connotación en el texto bíblico también de los grandes lapsos de Dios, el tiempo aón, el tiempo aión, el tiempo de las dispensaciones que decimos los del bando futurista. Bueno, ese es el moed, el tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí sí tenés 3 años y medio. Pero eso es una interpretación autorizada por el texto. ¿Entendés la diferencia entre interpretar lo que a uno se le viene en gana e interpretar lo que la Biblia me da a entender que yo tengo que interpretar? Bueno, esa es la cardinal diferencia, y por eso ellos necesitan una fuente auxiliar de revelación, porque si no es arbitrariedad pura su sistema de lectura de la Biblia. Que igual lo Bueno, es. ahora pasamos a la... Bueno, acá yo estoy viendo, Guille, que en el dibujito donde calcula que llega a la fecha 1844, Exacto. ¿qué es lo que pasa en 1844? Porque él dijo que iba a venir la venida de Que Jesús venía. Jesucristo, Listo, pero se como esto terminaba el no mundo. pasó, ahora, ¿qué hacen los adventistas? ¿Qué es eso que está haciendo Jesús ahí? Dice, juicio investigador. Sí, sí, sí. Tuvieron que darle una fenomenal vuelta de tuerca, y acá está la diferencia, ¿no? Paso a la otra diapositiva. Dale. Volvemos a la posta. Guille, ¿qué estamos viendo? Tuvieron que hacer un fenomenal parche interpretativo para salvarle las papas a nuestro amigo Guillermo Miller. Y ahí surge la imagen de Ellen White, con sus visiones, para recauchutar las visiones desvencijadas de Miller. Visiones liquid paper. Claro, unieron todo, ataron, le echaron pegamento, hicieron un mejunje que ni te cuento. Entonces Jesús no volvió. Lo que hizo fue pasar de un lugar del cielo diferente a otro lugar diferente. Y ahí inventan una doctrina que tiene consecuencias también en cuanto a la soteriología. Hoy un poco que los defendía y decía, son ortodoxos en cuanto a la doctrina de la salvación, son arminianos, pero eso está dentro de la reforma. Más allá de si uno es calvinista o no es calvinista, está dentro de la ortodoxia, hay que decir, no es una posición herética. Bueno, lo que ellos dicen es, y ahí vienen las consecuencias, ¿no? Que Jesús deja el lugar santo y entra al lugar santísimo. ¿De dónde sacan esto? Lo inventan. Lo inventan. Es una revelación que recibe justamente esta señora Ellen White para poder justificar el zafarrancho del 22 de octubre de 1844, cuando Jesús no volvió en contra de los pronósticos de Miller. Entonces, Jesús lo que hace es pasar de un lugar a otro para seguir, escucha esto, abrí bien tus oídos, especialmente si sos adventista y estás escuchando, porque esto tiene consecuencias terroríficas de cara a la doctrina de la salvación. Jesús no completó la obra de la salvación. Porque al pasar de un lugar a otro e interceder y seguir terminando la obra de la redención, estás dando a entender que la obra de la redención no se consumó en la cruz del Calvario, sino que es un proceso que está en devenir. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo ahora? Está purificando, intercediendo por los santos, que supuestamente son solamente los que profesan el credo adventista, y limpiando sus pecados uno a uno, borrándolos de determinados registros, etc. Eso es ¿Sabés lo que Jesús pasa, Guille? Que cuesta mucho borrar un pecado. ¿Cuánto te puede...? O sea, tenés que estar años ahí borrando el pecadito. Uy, se van a ensuciar. Que no se enojen, por favor, los adventistas, pero es mitología decir algo así. Claro. Es mitología, bíblicamente. Y aparte, no hay modo. Es quitarle poder a y hacer que sea algo incompleto, cuando en realidad nosotros sabemos que la obra salvífica de Cristo... Que no fue efectiva. Tal cual. Exacto. Bueno, pero esto es lo que hace... Pero fue solo el comienzo. Escuchame solo una el cosa, puntapié inicial. Esto es lo que hace el enemigo. Esto es lo que hace el enemigo, diciéndonos que nosotros no somos salvos, que nuestra salvación todavía está en veremos, que Cristo no tuvo el suficiente poder, que se necesita otra cosa para la salvación, y ahí es donde la gente en buscar la otra cosa cae en este tipo de doctrinas falsas.
pero la realidad es Absolutamente. totalmente diferente. La Biblia no nos dice para nada, solamente la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar pecados, no hay otra forma, la única entrada al Padre es Jesucristo, y la Biblia lo dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente el nombre de Solo Jesús. Jesucristo. O sea, la obra redentora Solo de Él. Jesucristo no se debe cuestionar para nada. Y su Ya, obra fue completa, ya está está. realizada. Los que estamos en la lucha contra el pecado en nosotros somos los seres humanos. Y que Jesús intercede desde el cielo, por supuesto que intercede desde el cielo, pero no está completando la obra de la redención. Tal Está cual. intercediendo para que nosotros, para que no nos falle la fe en los momentos clave, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que pasar por alguna prueba, alguna cuarentena o algo así. Que estemos firmes confiando en Él. Eso es lo que Jesús pide por nosotros. Claro. Y Pasamos a que la nuestra siguiente, fe porque no ahí tocan falte. la soteriología en algo clave, que es el acto de la redención. Claro, pero Si la ahí redención de Jesús es incompleta, ya es una postura totalmente herética la que están exactamente, profesando. ahí ya no hay término medio, ahí ya no No, me vengas a hablar más, ya está. A mí me negás esto, yo ya no te que es hablo clave, más. es la clave. Jesús dio su vida de una vez y para siempre por nuestros pecados, y chau pecados, se fueron. Simplemente hay que acceder a esa relación con Él creyéndole, o sea, gratuitamente, y esto no de vosotros, es Sino que don es de don de Dios. Dios. Bien dicho. Exactamente, esto dice la carta a los Efesios en la Biblia. Por eso la Biblia hay que tenerla fresca, activa, la tenés que leer, porque si no te embalan por cualquier lado, te Ujú. engañan. Bueno, ¿se ve bien? Sí, ¿qué es esto que nos estás mostrando? Bueno, es otra de las lecturas proféticas que hacen ellos. No la profesan de puertas para afuera, pero es lo que el grupo tiene para galvanizar su identidad. Esto es un tema interesante también. En general, lo identitario en los grupos sectarios es muy fuerte, y siempre la idea de que hay fuerzas hostiles combatiendo contra ellos, y la lectura que hacen es que la bestia es el papado. En esto no se diferencian, y hay que ser también sinceros, de la lectura que hicieron inicialmente Calvino y Lutero. El papado era la sede del gobierno del anticristo. Por lo menos en parte, bíblicamente hay que decir que se parece muchísimo a eso, lo que va a ocurrir en el futuro. Va a haber una gran liga de religiones que van a levantar a un gran monarca que va a surgir en Roma. Esto es lo que está escrito en el texto bíblico. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿ellos qué dicen? Que el papado es el anticristo. No es que va a surgir un hombre que va a gobernar a 10 naciones apoyado por una gran mega religión. No, el papado es el anticristo. Entonces, el falso profeta, ¿qué es? Es el protestantismo, es la reforma. Y ahí entramos todos nosotros. Ah, por eso ellos, Ahí o estamos sea, nosotros. Entonces, ahí tenés la idea de la imagen, ¿no? Que aparece acá, ¿no? sí, sí, El sí. hombre y la imagen, ¿no? Como un reflejo del catolicismo tenés al protestantismo, todos nosotros, calificado como apóstata. ¿Por qué somos Porque adoramos apóstatas? domingo. Exacto, porque no Ah, adoramos a Dios en Shabbat. Ellos dicen, por eso hay muchas lecturas encadenadas, no me quiero meter tanto en el detalle de las doctrinas de ellos, de los anuncios de los 3 ángeles, etc. Porque se habla de respetar los mandamientos y ellos toman como lo de guardar los 10 mandamientos, incluido el mandamiento del Shabbat. Entonces, como el anuncio de los ángeles en Apocalipsis capítulo 14, se refiere a eso y se refiere a no dejarse poner la marca, pero ojo, el anuncio de los ángeles dice que no tendrán descanso ni de noche ni de día aquellos que se dejen poner la marca de la bestia. Y ellos desechan la idea del infierno de fuego y del tormento eterno. Ahí sí que no entiendo. Ahí sí no. que no entiendo. Pero todos lo sujetan a O lecturas que sea, son sumamente arbitrarias. ¿De dónde sacaron ellos que el falso profeta son los protestantes? bueno, pero en el caso de que son los protestantes, para ellos no hay infierno, así que dentro de todo. Bueno, sí, claro, pero igual, supuestamente te condenan a estar del lado del error y no del lado de ellos. Bueno, Bueno, vamos. por lo menos no te mandan a un infierno eterno, tranquilo. No, claro, es part-time, era un infierno part-time, como un trabajo postmoderno. ¿Qué es Bueno, esto del milenio? ¿Qué creen sobre el milenio, Guille? ellos, mira, esto es lo que dicen textualmente, esto lo saqué de un sitio web que tienen ellos, así que es doctrina oficial de ellos. Dale. El milenio va a ser un espacio virtual, un lugar espiritual donde, sí, claro, vamos a llevar todos al cabo de la historia, vamos a ser llevados por Cristo a un paraíso celestial, mientras que la tierra, no sé de dónde sacan esto, es una locura, va a quedar desolada, sin habitantes humanos con vida,
y totalmente ocupada por Satanás y sus ángeles, cuando a mí la Biblia me dice, en el capítulo 20 de Apocalipsis, que Satanás va a estar atado durante el milenio. Y se habla de una restauración de la tierra en los profetas constantemente a una situación edénica, y se habla de que los cristianos, en especial de origen hebreo, van a gobernar las naciones y van a juzgar a las naciones. O sea que sí va a estar poblada la tierra, muchachos, según el relato bíblico, no según las revelaciones que ustedes admiten como buenas. Bueno, dice que este va a ser un tiempo donde va a terminar con una gran purificación, y ahí viene lo del infierno. De acá se agarran ellos para decir que no hay infierno, sino solo una aniquilación de las personas malas. Van a resucitar los malos al final, que Gog y Magog dicen ellos que representan a todas las personas malas, que después del milenio se van a levantar y van a ser consumidas como por fuego. Apocalipsis capítulo 20, cuando se habla de Gog y Magog, los 1000 años. Pero ves Dice que que Dios va a dice purificar la tierra, claro. que el universo será librado del pecado y los pecadores para siempre. O sea, habla de una Sí, eliminación, ¿sí? Vos me una decías que aniquilación. de una No usan la eliminación, palabra aniquilación, pero es más o menos lo mismo. Es más o pero menos lo mismo. Sí. hablan de una eliminación de los pecadores, o sea, como que un sufrimiento que no es eterno, ¿sí? No, no. En eso se parecen a los testigos de Jehová, que yo te decía hoy, Sí, fue la inspiración. Russell fue miembro de los adventistas, pasó por la iglesia presbiteriana, creo, estuvo deambulando por algunas religiones, pero pasó por el adventismo. Así que la doctrina bueno, de que no hay infierno de fuego la sacó de ahí. bien, bueno, porque acá quedó. Y fíjate cómo es también como un poco injusto, ¿no? De pensar que las personas que han hecho tanto mal y que se han puesto en contra de Dios, que han matado a sus santos, van a tener la posibilidad de desaparecer y de no tener castigo ni Claro, consecuencia. claro, como dormirse, ellos dicen, ¿no? Claro, ¿A quién no y le lo más gusta echarse una livianito siestita? posible. Bueno, Claro, ¿a pero quién no le gusta echarse una siestita por las tardes ahora que estamos en primavera, con nada. el aroma de los tilos en el Después de aire? todo el trabajo que hayan hecho en la tierra, de las abominaciones que se han hecho, después dormir. Bueno, Sí, esa bueno. es su interpretación, pero Esa es la interpretación de ellos porque ellos tienen un Dios que no es el Dios bíblico. Ahí vamos limando, ¿no? Primero decimos lo que tenemos en común y vamos limando todo lo que no tenemos en común. Y al final la parte mordida de la manzana es la mayor parte. y sí, Digamos, no hay porque, infierno. no, igualmente a El mí Dios me de ellos no es un quitas, Dios justiciero, claro. le quitas la divinidad a Cristo, le quitas el poder a su obra Sí, redentora no, como no que le está quita la divinidad incompleta. claro, pero Le dicen no que le es el quita la arcángel divinidad Miguel. bueno, El ahí arcángel, se... un arcángel, no, un ángel no es creado, Guille, vamos de nuevo con lo mismo. Para Sí, mí no. pueden decir que es un ángel eterno. Digamos, no son tan radicales como los testigos de Jehová en cuanto a la divinidad de Cristo. Eso Bueno, no, dejémoslo en claro, ¿eh? pero Ellos sí. dicen que el Espíritu Santo también es Dios y es una fuerza personal y es Dios mismo con nosotros y que inspira visiones y profecías. En eso le llevan ventaja a los Y queridos sí, cesacionistas, porque creen en la obvio que vigencia lo de van los a dones tomar en espirituales. cuenta al Espíritu Santo, sino cómo le das entrada a todas estas visiones y profecía. Obvio, Guille. Claro, pero es otra cosa, es otra cosa. No, Los sí, otros niegan que haya profecía porque lo que hacen es meterse adentro del texto bíblico, hablamos de sí, los sí, testigos de Jehová, sí. pero operan desde distintos lugares para enarbolar discursos que no son bíblicos. Pasamos al siguiente. Dale. Bueno, ya lo habíamos charlado, ¿no? Sí. La A expiación ver. es incompleta. Dice que la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación, las negritas la agregamos nosotros, como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio, mira, Cristo vino a sembrar una semilla, tan locos, acá me pongo serio, Ah, están bien, bien. locos. Sí. Bueno, con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Jesús dejó a medio hacer la obra de la redención. Muchachos, por favor. Bueno, así la expiación será finalmente terminada y completada solo cuando el pecado y los pecadores dejen de existir. Hay plazos, hay momentos que no se han cumplido de nuestra redención. Dice que la creación entera gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de luz. En eso coincidimos. Históricamente no se ha operado nuestra redención. Yo tengo un cuerpo limitado, por ahí un poco sobredimensionado después de la cuarentena, no fui redimido a mi estado final. Esa es la realidad. Sigo luchando todos los días con el hombre pecado. Como decía Rodo Gianotti, tengo que afeitar todas las mañanas el ego que me crece todas las mañanas. Esta es la realidad, la carne, la naturaleza carnal, pecadora del ser humano.
Esto es cierto, pero la redención fue operada 100% por la sangre y por el sacrificio de Cristo en sustitución de todos nosotros. Eso no lo podemos poner de ninguna manera en tela de discusión, y eso es lo que ellos hacen ampliamente. ¿Para qué? Para aferrarse a una escatología, porque este es el punto, que es errónea y que es tirada de los pelos y que es un invento humano. Y sobre la muerte y la resurrección, dicen que la paga del pecado es la muerte, pero Dios es el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá 1000 años después. Bueno, acá volvemos a lo de antes, o sea, se desmezcló el tiempo del milenio, entonces sacaron, lo resucitaron 1000 años después. Sí, hay 3 venidas de Cristo para la doctrina adventista. ¿Vos podés 3 creer venidas, eso? mirá vos. Hay 3 venidas de Cristo, porque Claro, la primera venida fue para dar su vida por nosotros y empezar la obra de la redención. Sí. La segunda venida se va a llevar a los suyos al cielo, donde pasaremos los 1000 años junto con él en el cielo, y la tercera obra va a ser al final cuando se establezca sobre la tierra el paraíso. Entonces hay 3 venidas de Jesús, para la doctrina de ellos. Bueno, sí, acá una sumatoria de lecturas equivocadas, pero con todo esto no hay un gran problema. Yo quiero que se entienda esto. Yo no tengo, personalmente, no pienso que haya un grave problema en hacer una lectura errónea de los plazos proféticos. Por supuesto que soy un puntilloso, tenemos un canal, el canal Apocalipsis Explicado, Inminente Final, en YouTube, donde explicamos las profecías de acuerdo a la visión nuestra, que es la futurista dispensacionalista. Somos detallados, somos meticulosos, pensamos que es importante, pero no hace a tu salvación o perdición. Ahora, si vos, por aferrarte a una escatología que es equivocada, te metés hasta con la redención de Cristo, y bueno, ahí estás en problemas, hermano, tenés que admitirlo, te tenés que dar cuenta. No puede ser que te metas hasta con la obra redentora de Cristo para salvarle las papas a una escatología, a una doctrina sobre los tiempos finales que no es bíblica, ni siquiera es bíblica. Es antojadiza, es ingeniosa, es creativa y loca en el peor sentido de la palabra. Así que vos fíjate cómo es la cosa, ¿no? Sí, ellos dicen que solo van a ser resucitados los buenos, los malos van a ser resucitados para ser quemados. Es la batalla de Gog y Magog. Para ellos Gog y Magog es el juicio final de todos los malos, y listo. Y San se acabó, dejan de existir, pasan a un estado de inconsciencia y de inexistencia. Ellos salen a las calles, esto es notorio, ¿eh? Porque dicen, nosotros estamos llamados como evangelistas, como predicadores de la palabra, a llevar consuelo a la gente. Entonces se te murió un tío, un padre, un hijo, lo que sea, y ellos te van a decir, ya está, no estás sufriendo más. Claro. O sea, con independencia de lo que haya hecho o dejado de hacer, con independencia de su moral, de su relación con Dios, de su espiritualidad, de si fue claro, en Granuja, de si jugaba a la tabla Ouija o de si sacrificó a su hijo, fue a un lugar mejor. Es como cuando te dicen un mensaje de esperanza. Del descanse en paz, el rest in peace, que es totalmente, estaba acorde a esta doctrina. Cuando en realidad uno sabe que no todo el mundo descansa en paz. Hay gente que por haber hecho las obras que hizo, va a tener una cierta consecuencia. Así que ningún descanse en paz sería. Cada uno va... Paz, los justos descansan. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, Apocalipsis. Entonces los santos son los que mueren en el Señor. Pero no todas las tumbas van a tener el rest in peace. No, exacto. Comprometido por esta secta. Está muy modernizada, porque lo decís en inglés. Y porque me acuerdo las tumbas, viste que en las tumbas de Estados Unidos dice RIP, RIP, y yo decía, ¿por qué les ponen RIP? ¿Viste? La muerte, nosotros le hacemos un dibujito, una cruz y nada más, pero allá el descanse en paz. Y igual es muy escuchado. A los velorios vos vas y te dicen, ahora está en un lugar mejor, descansa en paz. Claro, lo que pasa es que en inglés tienen las iniciales servidas para traducirlo, nosotros no. Nosotros sería QEPD, ¿no? Que en paz descanse. Sí, pero igual yo lo he visto en ese QEPD, y yo dije, ¿esto qué significa? Que descanse en paz. Bueno, mira vos. Claro, a ellos les queda servido porque Requiescat in pacem, o
o sea, en latín, descanse en paz o descansa en paz, rest in peace les queda servidísimo. Ya. Queda servidísimo. En cambio, en castellano se complica un poquitito Sí, más se la nos fue un poquito más. Pero, sí, total. Finis. Bueno, Guille, hicimos un recorrido exhaustivo por lo que fue los adventistas del séptimo día y nos queda en conclusión, entonces, para hacer el cierre, que es una secta, que tienen cuestiones que se podrían hasta aguantar ciertas cuestiones de cómo interpretan, pero hay cuestiones en las que nosotros totalmente disentimos porque es una herejía completa y va en contra de la palabra bíblica. Sí, especialmente llamar a los que son miembros de este grupo religioso a hacer una reflexión tomando la Biblia como referencia y dejando a un lado los textos que pongan en entredicho o que interpreten de manera demasiado tirada de los pelos, demasiado arbitraria lo que dice el texto bíblico. Tener mucho cuidado con las lecturas que son ultra simbolistas, porque si la Biblia no me autoriza a mí a leer algo en clave simbólica, yo no me lo puedo tomar de manera simbólica. Justo ayer me pasaba que en Twitter me encontraba con un conocido de Twitter, ¿no? Que decía, pero no hay que tomar la Biblia literal, cuando Jesús dice, adorarás a Dios, al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Y yo le decía, los mandamientos no pueden ser interpretados simbólicamente. Podés decirme que es válido o que no es válido, pero no me podés decir que un mandamiento es para leer en clave simbólica, porque virtualizás todo el contenido de la Biblia, y no solo las profecías, sino como le pasa a este grupo religioso, pasan de interpretar de manera demasiado alegórica las profecías a interpretar no sé qué locuras respecto de la obra redentora de Cristo, y ya metiéndose en palabras mayores en cuanto a la doctrina. Así que un signo de interrogación muy grande contra toda doctrina que se levante contra lo que la Biblia dice de manera bastante clara, entendemos nosotros, y creo que es para todos esto, es un llamado para todos. Si la Biblia dice algo, tomárselo muy en serio, y no agarrarse de otras autoridades extra bíblicas para relativizar lo que Dios dice con claridad. Sí, y me estaba acordando, que no quería dejar pasar, que en los escritos de Elena White, ella afirma que hay un ángel una serie de ángeles, que es un ángel que le está dando la inspiración, que le está dando esas profecías, un ángel que le está revelando, ¿sí? Y en este ángel fue con el que escribió todas estas visiones, y dice que más de 2000 visiones, ¿sí? Sí. Entonces, la realidad es que la Biblia nos aclara sobre este punto, acerca de recibir revelaciones de ángeles contrarias a la revelación profética más segura, que es nuestra palabra, ¿no? Aún Pablo nos decía, si aún reciben una carta como que es mía, o viene hasta un ángel declarándole otro evangelio que no es este que está escrito, sea anatema, maldito de Dios. O sea, no corresponde que nosotros tomemos ninguna palabra, ni aunque venga ni de una persona que es fallida, ni aunque venga de una revelación directa de un ángel. Y con esto después vamos a tener que hablar también de los mormones. Así nomás. Sí, ya no nos queda en carpeta para la próxima. Así que saludamos a todos nuestros amigos y seguidores de Prosumidores Cristianos y de mi canal, donde hablamos de teología y reflexión. Guillermo Álamo, quien te habla. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima emisión, nuestro próximo video, para seguir estos temas que son interesantes para abordar con una perspectiva bíblica y una reflexión y un discernimiento comprometidos. Hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos.